Hola, mi nombre es Octavio Zambrano Y yo soy Osvaldo Pimentel. y en el episodio de hoy les hablaremos sobre el café, esa bebida energizante de las personas por las mañanas, ese delicioso aroma que nos hace despertar. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cómo debería de ser una taza de café para que no dañe tu sistema a largo plazo? O mejor dicho, ¿el café daña nuestra salud? ¿De dónde proviene el café? ¿Existe una adicción al café o es una droga? Si quieres saber más sobre este tema, quédate con nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el café? El café es originario de una planta llamada cofea, que este es un arbusto que puede medir hasta 10 metros de altura. Sus frutos son rojos, carnosos o púrpuras y rara vez amarillos. Se les conoce como cerezos de café. Existen más de 17 especies distintas por este arbusto, pero solo dos son las que más se comercializan a nivel global, lo que es la cofea robusta y la cofea arábica. Los científicos creen que el origen de esta planta recae en Etiopía, África. Se cree que el descubrimiento del efecto café fue gracias a un pastor en Etiopía, África. Al ver cómo unas cabras comían frutos de este arbusto, notó que estos animales recuperaban sus energías. De esta forma decidió probarlas y poco tiempo después sintió cómo sus energías iban poco a poco regresando. Al ver el efecto de estas plantas, decidió llevarlas con unos monjes, quienes las utilizarían en bebidas para no quedarse dormidos en trabajos nocturnos. Entonces es aquí cuando entra la cafeína, el componente psicoactivo de los granos de café. Afecta principalmente al sistema nervioso central, pues aumenta el estado de alerta. Reduce la sensación de cansancio y fatiga. Aumenta la capacidad de mantener un esfuerzo intelectual y además te mantiene en un estado de vigía a pesar de la privación del sueño. Por si fuera poco, te hace liberar adrenalina, lo cual conlleva el estrés de tu cuerpo. Pero descuida, este estrés en tu cuerpo no es nada malo, no causará ningún daño a tu salud, pero lo hará a largo plazo si consumes grandes cantidades de café al día. Por ejemplo, más de 2 tazas al día. Pues recordemos que al ingerir cafeína liberaremos adrenalina y esto nos pondrá en alerta. A consecuencia, esta pondrá en alerta a nuestro cuerpo, acelerando nuestro ritmo cardíaco. La expansión del café se dio gracias al comercio. A partir de aquí el café comenzó a expandirse en Arabia, pues ahora se empezó a utilizar para jugar ajedrez, mantener conversaciones y hasta escuchar música. Entonces es aquí cuando en el Cairo empezaron a existir miles de cafeterías para ese entonces. Y durante la conquista de América, Suramérica, debido a su clima, fueron de los principales lugares donde se cultivó café. Posteriormente se expandió por toda América, trayendo consigo muchos aspectos positivos y al igual negativos. Por ejemplo, algunos estudios revelan que el consumir café y chocolate negro aumenta la sensibilidad de la insulina, así evitando la diabetes tipo 2. Este efecto se debe a sus diferentes componentes con capacidad de antioxidantes. También la cafeína podría ayudar en la movilidad de los espermatozoides, ayudando así a pacientes con actinospermia, es decir, hombres que sufren de una alteración en el esperma. Hay estudios donde se demuestra que la cafeína tiene efectos supresores sobre las células tumorales, las cuales se reproducen, sugiriendo que puede reducir el número de pacientes que enferman de cáncer y no mejoran. De igual forma, con el té, el chocolate y el cacao tienen los mismos beneficios. Ahora, por el lado negativo, el café en exceso hace daño. Esto debido a la adrenalina que liberamos al momento de consumirla. De igual forma, los nutriólogos recomiendan tomar no más de 2 tazas de café al día, ya que como es un componente psicoactivo, afecta principalmente al sistema nervioso central y igualmente aspectos psicológicos. Por ejemplo, aumenta el riesgo de fibrilación auricular o flutter, es decir, problemas relacionados con el corazón o problemas cardíacos. Pues como se dijo anteriormente, aumenta el ritmo cardíaco, liberando adrenalina y creando un estado de alerta. Cada persona es un mundo y cada persona tiene su tolerancia a la cafeína. Los síntomas más comunes al estar en contacto con la cafeína son palpitaciones, taquicardias, molestias gástricas, temblor, nerviosismo. De igual manera, dosis elevadas pueden provocar intensa ansiedad, miedo y crisis de angustia. Se han descrito casos de psicosis aguda inducida por cafeína en personas sin psicopatología. Como punto final, hablaremos de la cafeína como droga de abuso. La Organización Mundial de la Salud define droga como toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce de algún modo una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y además es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. La OMS considera la existencia de dependencia de la cafeína y a su vez la abstinencia e intoxicación. Pero de acuerdo también al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o sus siglas en inglés DSM, no reconoce la dependencia del café.
Pero dentro del criterio de dependencia de una sustancia, se dice que el mínimo de puntos que debe de tener una sustancia para ser considerada una dependencia son 3, cosa que el café cumple con estos 3 criterios. El segundo criterio es la abstinencia, que es la dependencia psíquica y física que presenta el sujeto tras la disminución del consumo de la cafeína. Esta se caracteriza por cansancio, depresión, náuseas y vómito. Sin duda, esta sustancia dada por la naturaleza es una maravilla. Pero como todos sabemos, todo en exceso hace daño. Recuerda, no consumir no más de 2 tazas al día, no agregar más de 2 cucharaditas de azúcar, cucharaditas, no cucharadas. Y si vas a consumir café, siempre acompáñalo de algo como un sándwich de pan integral, pues el café solo irrita el estómago y causa gastritis. Esto es todo por nuestra parte, hasta la próxima.